Buenos días todos. ¿Están listos? Ok. Muy bien. ¿Y Carmen? ¿Estás lista? Sí. Okay, so like normal, ask questions. Como es normal, tengo algunas preguntas. So the first question here is, if our body is the image of God, La primera pregunta es, si nuestro cuerpo es la imagen de Dios, so when we die, should we get cremated? cuando morimos deben cremarnos. So I used to think Solía pensar that as Christians we should be buried, not que cremated. como cristianos debíamos ser enterrados, no cremados. Because if we're buried, then we're anticipating the resurrection. Porque si somos enterrados, estamos anticipando la resurrección. But then I got to thinking about all the people who died a very long time ago, Pero luego empecé a pensar en la gente que murió hace mucho tiempo, whose bodies have completely disintegrated, cuyos cuerpos se han desintegrado totalmente, or people who've drowned at sea, o gente que se ha ahogado en el mar, or who've died in a o fire. que ha muerto en un incendio. And I think God can sort that out. Y yo pensé, pues Dios puede arreglar eso. He knows where all of our cells are, Él sabe dónde están todas nuestras células or our DNA, and He can reassemble us. o nuestro DNA y Él nos puede reensamblar, rearmar. So I think cremation is okay Yo as pienso- long as you recognize your body will be raised again. Yo creo que la cremación está bien en cuanto tú reconozcas que tu cuerpo va a ser levantado otra vez. That's my current thinking. Esa es mi forma de pensar actual. Maybe I'm wrong. Quizás estoy equivocada. Okay. So I have another question. here. Otra pregunta. I don't think it's any easier. No creo que sea más fácil. In Psalm 82, verse 6, En el Salmo 82, 6, I think you've talked to some people about this. creo que hablaste con algunas personas de esto. In Hebrew, it would say, you are Elohim. Humans are Elohim. En You are el, gods. en hebreo dice, ustedes son Elohim o dioses. So what's going on? ¿Qué está pasando? Okay. So I actually don't think that Psalm 82 is telling humans that we are gods. De hecho, no creo que el Salmo 82 esté diciendo que los humanos son dioses. The psalm is set in God's heavenly court. El Salmo está situado en la corte celestial de Dios So it says that God presides in the great assembly y dice que Dios preside en la gran asamblea and he renders judgment among the gods. y Él da juicio entre los dioses. So in Hebrew, the word Elohim means gods, Así que en hebreo la palabra Elohim significa dioses and sometimes it's singular and sometimes it's plural. y a veces es singular y a veces es plural. So technically the word Elohim is plural, Así que técnicamente la palabra Elohim es plural, but it's regularly used to describe God in contexts where it's clearly singular. pero es usada también para describir a Dios en un contexto donde es singular. And as soon as we hear gods, that's concerning. Y en cuanto escuchamos dioses, eso nos inquieta. Because in English, and I think in Spanish, Porque en inglés y creo que también en español, we reserve the word God for God. reservamos la palabra Dios para Dios And there's only one God. y solo hay un Dios. But in Hebrew, the word Elohim is a bit of a broader category. Pero en hebreo la palabra Elohim es una categoría más amplia. So Elohim refers to anyone who's a resident of the spiritual realm. Así que Elohim es para cualquiera que sea residente del ámbito espiritual. So it would be appropriate to call angels Elohim Así que sería apropiado llamar a los ángeles Elohim, because they're not human with human bodies. porque no son humanos con cuerpos humanos, They don't live on earth. no viven en la tierra, They live in the heavens. viven en los cielos And they have a different kind of existence. y tienen un diferente tipo de existencia. So Psalm 82 is addressing the question of if there's lots of residents in the heavenly realm, Así que el Salmo 82 está respondiendo a la pregunta de que sí hay muchos residentes en el ámbito espiritual. then how does Yahweh, the God of Israel, relate to all the other beings? Entonces, ¿cómo Yahweh, el Dios de Israel, se relaciona con todos los demás seres? And it makes the strong claim that Yahweh is preeminent. Y hace la fuerte proclamación de que Yahweh es preeminente, He has no equal in the divine realm. no tiene igual en el ámbito espiritual. So there may be many angelic beings, Así que puede haber muchos seres angelicales, but none of them are equal to God. pero ninguno de ellos igual a Dios. So the passage says in verse 6, I said you are gods.
El pasaje yo dije es vosotros sois dioses You are all sons of the Most y High. todos vosotros hijos del Altísimo, But this is God addressing the angels of the divine assembly. pero este es Dios dirigiéndose a los miembros de la asamblea divina. So this is complicated in a few places in the Bible. Esto es complicado en algunos lugares en la Biblia, So for example, when Jacob wrestles with the angel all night long, por ejemplo, como cuando Jacob lucha con el ángel toda la noche. he says, I have seen Elohim face to face. Dice, he visto a Elohim de cara a cara. So then people think, oh, he wrestled with Yahweh? Dice la gente, entonces él luchó con Yahweh. Well, any resident of the spiritual realm is an Elohim. Todo residente del ámbito espiritual es un Elohim. So it can be an angel. Así que también puede It significar ángel. doesn't have to be God Most High. No tiene que ser Dios altísimo. So maybe that Así que helps quizá eso clarify. responde. So would it be helpful to think of Elohim more as a title instead of a personal name? Así que sería más correcto pensar en Elohim como título en vez de nombre personal. Yeah, so in English we often use God almost as if it's God's name. En inglés usamos la palabra Dios casi como si fuera el nombre de Dios. We'll pray, Dear God, thank you for this day. Oramos, querido Dios, gracias por este día. And we begin thinking of it like a name. Empezamos a pensar en ello como nombre. But God is a title, not a name. Pero Dios es un título, no un nombre. And we'll see in the book of Exodus that God reveals his name is Yahweh. Y vemos en el libro de Éxodo que Dios revela su nombre y es Yahweh. So that might help us make the distinction between, when are we talking about the one true God? Así que eso nos puede ayudar a hacer la distinción cuando estamos hablando del único y verdadero Dios And when are we talking about other angelic beings? y cuando estamos hablando de otros seres angelicales. Okay, so I have one more, Una más. and this has to do with the image of God. Esto tiene que ver con la imagen de Dios. In the ancient Near East, Y en el antiguo Medio Oriente cercano, the king was in the image of God, right? el rey era en la imagen de Dios, ¿verdad? In Egypt, yes, they talked about the king being God's image in Egypt. En Egipto sí hablaban de Dios como ser la imagen de Dios. Okay, and the symbol of a king would be a crown or something like that. Y el símbolo del rey sería una corona o algo así. So now, when we go to the book of Revelation, Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, and we're going to throw our crowns in front of Jesus, y vamos a tirar nuestras coronas delante de Jesús, is there a relationship between these two? ¿hay una relación entre estas dos cosas? So the radical thing about God saying that every human being is the image of God La cosa radical de que Dios diga que todos los seres humanos somos la imagen de Dios is that this special status is not just reserved for the king. es que ese estatus especial no solamente reservado para Dios. So in Egypt, El rey. they thought only the king was God's representative on earth. Así que en Egipto pensaban que solamente el rey era el representante de Dios en la tierra. And other people were just supposed to do whatever he wanted them to do. Y las demás personas se supone que simplemente debían hacer lo que él quería que hicieran. And God says, no, every human being is my image. Pero Dios dice, no, todo ser humano es mi imagen. And then later he calls the nation of Israel a kingdom of priests. Y luego le llama a la nación de Israel un reino de sacerdotes. And so that's some of the language that's picked up in the book of Revelation. Así que eso es algo del lenguaje que se vuelve a tomar en el libro de Apocalipsis. So yes, when humans are taking off their crowns and laying them Así que sí, cuando los humanos están tomando sus coronas y poniéndolas before the throne of God, delante del trono de Dios, the idea is that we take all of our worldly power that we have and surrender it. la idea es que tomamos todo nuestro poder terrenal que tenemos y lo rendimos. And probably also it acknowledges Y quizá también reconoce that we, even the dominion that God gave us is something we turn back over to him. que también el dominio que Dios nos da es algo que le regresamos. Because we are not ruling on our own behalf. Porque no estamos nosotros gobernando en nuestra propia parte o por nosotros mismos. We're only ruling on God's behalf. Solamente lo estamos haciendo de parte de Dios. So I heard a story recently Escuché una historia recientemente about Queen Victoria in England. acerca de la reina Victoria en Inglaterra. And before she died, Y antes de que muriera, she said, "Oh, how I wish Jesus would come back in my lifetime. ¿cómo desearía que Jesús volviera en mi tiempo? Because how I would love to place my crown at his feet." Porque cómo me encantaría poner mi corona delante de sus pies. She understood that even though she had so much worldly power, Ella entendió que aunque tuviera tanto poder terrenal, all of it was subservient to God's power. todo era cedido al poder de Dios, o sirviendo al poder de Dios.
I think that's a beautiful picture Creo que esa es una hermosa imagen of how all of us should feel about the coming of Christ. de cómo todos deberíamos sentirnos acerca de la venida de Cristo. Not like, oh, are you interrupting me now? No como que, ¿me estás interrumpiendo? I'm busy building a kingdom here. Estoy ocupado construyendo un reino aquí, necesito más I need more time. tiempo. But instead saying, oh, yes, this is what I've been working for. Pero en vez de decir, sí, esto es lo que he estado tratando lo que he estado trabajando, tratando de hacer. And now I'm ready to bow at your feet. Y ahora estoy listo para inclinarme ante tus pies. All right, well, thank you for the good questions you've been asking. Bueno, gracias por las buenas preguntas que han estado haciendo. It's much more fun for me when I know what you're thinking and know what you're wondering about. Es mucho más interesante para mí cuando sé lo que están pensando y lo que están preguntando. So please keep asking questions. Así que por favor sigan haciendo preguntas. Remember, you can use the QR code on the back of your name Recuerden que tag pueden usar to el submit código them. QR detrás de su gafete. And we'll have extra time today for your questions. Y vamos a tener tiempo extra hoy para sus preguntas. Do we have anybody new today, who was not here yesterday? ¿Tenemos alguien nuevo aquí que no estuvo ayer? I think you all look familiar. Creo que todos sean Okay. familiares. Muy bien. All right, wonderful. Maravilloso. So today we're going to transition to talking about the book of Exodus. Hoy vamos a hacer la transición para hablar del libro de Éxodo. Exodus is my favorite book of the Bible. Éxodo es mi libro favorito de la Biblia. I did my doctoral work in Exodus, Hice mi doctorado en Éxodo and I'm currently writing a commentary. y actualmente estoy escribiendo un comentario. It's taken me about 4.5 years so Me ha far, llevado 4 años y medio más o menos. and I'm in chapter 21, Y voy en el capítulo 21, which is only about halfway through. que es más o menos la mitad. I'm trying to finish in the next 2 years, Estoy tratando de terminarlo en los próximos 2 años. but honestly, I'm already sad about it being over. Pero honestamente ya estoy triste porque se va a acabar. I'm going to be sad when I don't get to work on Exodus Voy every a estar day. un poco triste cuando no tenga que trabajar en Éxodo todo el día. Such a beautiful book. Es un libro tan hermoso And it's such a powerful demonstration of God's y es una goodness. demostración tan poderosa de la bondad de Dios. So we're going to talk especially about bearing God's name. Así que vamos a hablar especialmente hoy de llevar el nombre, portar el nombre de Dios. And as some of you have seen, there's a book on the table in the back, Portadores del su nombre. Y de como su han nombre. visto, hay un libro ya de atrás que dice Portadores de su nombre. So that's the Spanish translation of the book I wrote after I finished my dissertation. Ese es el libro en español que yo escribí cuando terminé mi disertación. And I was convinced that the work that I did and the things that I learned Y estaba convencida que las cosas que hice y las cosas que aprendí should not just be stuck in a library for scholars, no debían nomás estar guardado en una biblioteca para los estudiosos, but that every Christian needs to understand. pero que cada cristiano debe entender. When we go back to Mount Sinai, Cuando volvemos al monte Sinaí, we discover our identity and vocation descubrimos nuestra identidad y vocación as believers. como creyentes. And so today I'm hoping to help you experience the power of the book of Exodus. Así que hoy estoy esperando ayudarles a experimentar el poder del libro de Éxodo. Here we go. There's the covers of the Ahí both está books. la cubierta de los 2 libros. So maybe I'll first tell the story of how I discovered this topic. Primero les voy a contar la historia de cómo descubrí este tema. So when you apply for a doctoral program, Cuando aplicas para un programa de doctorado, you're expected to come up with a topic that you want to study. se supone que tú tienes que llegar con un tema que quieres estudiar. And it has to be something no one's ever done before. Y tiene que ser algo que nadie más ha hecho antes. You have to have a unique contribution to make. Tienes que tener una contribución peculiar o única que hacer. And when I was going through seminary, I had small children at home. Y cuando estaba estudiando el seminario, tenía niños pequeños en mi casa. I was studying part-time, Estaba estudiando en medio tiempo and I did not feel like I was in any position to know what still needed to be studied. y me sentía como que estaba en una posición donde no podía saber lo que se necesitaba estudiar todavía. I haven't read all the books in the library. No he leído todos los libros de la biblioteca. How would I know if someone else has already done this work? ¿Cómo voy a saber si alguien más ya hizo este trabajo? So I had a few ideas, Así que tuve unas diferentes ideas, pocas ideas. but when I shared them with my mentor, he said, "No, that's not a good topic. Pero cuando lo compartí con mi mentor, me dijo, ese no es un buen tema. Maybe that would be a good sermon, but not a good dissertation." Quizás sea un buen sermón, pero no una buena disertación. So then I decided to take a risk. Entonces decidí tomar un riesgo, arriesgarme. My mentor's name was Dr. Daniel Block. El nombre de mi mentor era el doctor Daniel Block. He's Canadian, actually. Es canadiense, de hecho. And I wrote to him and I asked, Le escribí y le pregunté,
You're nearing retirement. Ya estás acercándote a retirarte. Is there a topic that you wish one of your students would write about Hay todo un tema que tú desearías que alguno de tus estudiantes escribiera before you retire? antes de que te retiraras. And I thought maybe he would tell me, Carmen, that's cheating. Y pensé que a lo mejor me iba a decir, hey, Carmen, eso es hacer trampa. You have to come up with the idea yourself. Tiene que ocurrirse la idea a ti. But he didn't say that. Pero no me dijo eso. He sent me a whole list of ideas. Me envió toda una lista de ideas. Maybe 6 things. Here are 6 ideas to write about. Quizás 6 cosas. Aquí hay 6 ideas de las que puedes escribir. And on that list was the command not to take the Lord's name in vain. Y en una de ellas era el mandato de no tomar el nombre de Dios en vano. I was not thinking of studying Old Testament law. No estaba pensando en estudiar la ley del Antiguo Testamento. That sounds boring, Suena aburrido, right? ¿verdad? I wanted to do maybe the prophets Quería hacer quizás los profetas, because they're so passionate and powerful. porque están tan apasionados y poderosos. But Dr. Block sent me a sermon that he had written about this command. Pero el Dr. Block me envió un sermón que le había escrito acerca de este mandato, esta orden. And I read his sermon and thought, wow, Y leí su sermón y pensé, wow, this is a really captivating idea. esta es una idea verdaderamente cautivante. Maybe we've been misunderstanding this command for a long time. Quizá hemos estado malentendiendo este mandato tanto tiempo. And if we took this seriously, Y si lo tomáramos seriamente, and if he's right, y si él tiene razón, that changes everything. eso cambia todo. And so I agreed to come study with him and do that topic. Así que me puse de acuerdo para ir a estudiar con él y hacer ese tema. So it was not my idea. Así que no fue mi idea. I got it from Dr. Block. Me la recibí del Dr. Block. And it was wonderful to work under his supervision Y fue maravilloso trabajar bajo su supervisión, as he helped me to understand Old Testament law. mientras él me ayudaba a entender la ley del Antiguo Testamento. And now I don't think it's boring. Y ahora ya no pienso que sea aburrida. It's actually so exciting De hecho, es muy emocionante. because the law shows us the grace and mercy of God. Porque la ley nos muestra la gracia y misericordia de Dios. And it shows us how much he wants us to live in the way that he's planned for us. Y nos muestra cuánto quiere Él que vivamos en la manera que Él ha planeado para nosotros. It helps, I think I said this yesterday, Creo que lo dije ayer, nos ayuda that every human being is the image of God, que cada ser humano es la imagen de Dios, but most humans are estranged from God. pero la mayoría de los seres humanos están alejados de Dios. And so God selects the family of Abraham Así que Dios selecciona a la familia de Abraham to mediate his blessing to everyone else. para que sean los mediadores de su bendición a todos los demás. And the law is part of the way they're going to do that. Y la ley es parte de la manera en la que van a hacer eso. So we'll talk about that first thing. Así que vamos a hablar primero de eso. What is the purpose of Old Testament law? ¿Cuál es el propósito de la ley del Antiguo Testamento? Most people don't get excited about the law. La mayoría de las personas no se emocionan con la ley. It seems like it cramps your style. Parece como que te frena tu estilo. Like you want to do something Tú que como que quieres hacer algo and the law says no. y la ley dice no. And that sounds sad. Y eso suena triste. But actually, the Old Testament law has a very specific purpose Pero de hecho la ley del Antiguo Testamento tiene un propósito bien específico to bring life to people. de traer vida a la gente. So let me show you how it works. Así, déjenme mostrar cómo funciona. The number one problem that most Christians make with the Old Testament law El problema número uno que la mayoría de los cristianos cometen en cuanto a la ley is that we don't pay attention to precisely where it is in the story. es que no, la gente pone atención de dónde es que está situada en la historia. Maybe we imagine Quizá nos imaginamos that Moses shows up in Egypt que with the Moisés sale en Ten Egipto con los Commandments, 10 mandamientos and the people are enslaved, y las gentes son esclavos. and he says, "Oh, I can get you out of here Y dice, yo los puedo sacar de aquí if you just agree to these 10 things." si nomás te pones de acuerdo con estas 10 cosas. And so they work really hard to obey God, Así que trabajan muy duro para obedecer a Dios. and then God says, "Okay, I guess you qualify. Y luego Dios le dice, ok, yo creo que sí califican. Now I'll rescue you." Ahora ya los voy a rescatar. But actually, what we find in Exodus is very different. Pero de hecho lo que encontramos en Éxodo es muy diferente. Moses doesn't go to Egypt with laws. Moisés no va a Egipto con leyes. He goes with the announcement that God has heard their cries. Él va con el anuncio que Dios ha escuchado su lamento. They've been oppressed, Han sido oprimidos and they've cried out to y God, han clamado a Dios and he sent Moses. y él envía a Moisés. And Moses is there not to change the people, Y Moisés está ahí no para cambiar a la gente, but to pueblo, confront Pharaoh. sino para confrontar a Faraón.
And the confrontation with Pharaoh is what makes it possible for the people to come out. Y la confrontación con Faraón es lo que hace posible que el pueblo salga. So if we pay attention to where the Ten Commandments appear in the story, Así que si nos ponemos atención de dónde aparecen los 10 mandamientos en la historia, we see that it's after they're rescued from Egypt. vemos que son después del rescate de Egipto. They're not a prerequisite. No son un prerequisito. The law comes after La ley viene después the rescue so that they El can rescate. learn how to live as God's people. para que puedan aprender cómo vivir como el pueblo de Dios. So many Christians today think, the Jews in the Old Testament, Así que muchos cristianos hoy piensan, los judíos del Antiguo Testamento they had to earn their salvation. tenían que ganarse su salvación. But we have a free gift of grace in Jesus Christ. Pero nosotros tenemos un regalo gratis de gracia en Jesucristo. But if you explained it this way to a Jewish person today, Pero si se lo explicas de esta manera a un judío hoy, they would say, what? ellos van a decir, ¿qué? That's not what it says. No es lo que dice. God rescues the people first, Dios rescata al pueblo primero and then he gives them the law. y luego les da la ley. So it can't be the way they get saved. Así que esa no puede ser la manera en la que son salvos. Now, if we think the law is the way to get saved, Así que si pensamos que la ley es la manera de ser salvos, then it's easy to conclude that because Jesus came, we don't need the law, entonces es fácil concluir que puesto que vino Jesús, entonces no necesitamos la ley, because we have a new way to be saved. porque tenemos una nueva manera de ser salvos. But if the law is not salvation, Pero si la ley no es salvación, but if it's a matter of mission, sino que sea una manera de misión, if it's how they're supposed to live as God's people, si es como se supone que deben vivir como pueblo de Dios, then we cannot so easily dismiss it, entonces no podemos dejarla de lado tan fácilmente. because we too are trying to live as God's people. Porque nosotros también estamos tratando de vivir como pueblo de Dios. So God sets us free through grace of Jesus Christ. Así que Dios nos libera a través de la gracia de Jesucristo. Through the death and resurrection of Jesus, we're set free from sin and death. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo somos hechos libertados del pecado y de la muerte. But God doesn't set us free so we can do whatever we want, Pero Dios no nos liberta para que hagamos lo que nos dé la gana. right? If you read the New Testament, Si lees el Nuevo Testamento, you see that the apostles are very concerned with teaching people how to live well as God's people. vas a darte cuenta que los apóstoles están bien ocupados en enseñar a la gente cómo vivir bien como cristianos. They're not just saying, okay, now you're saved, do whatever you want. No vienen y te dicen, ok, ya eres salvo, haz lo que te dé la gana. They're saying instead, here's how you are to love one another. Y vienen y dicen, aquí es como deben amarse unos a los otros. This is not a new idea. Esta no es una idea nueva. When Jesus says to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, Cuando Jesucristo dice que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, and to love your neighbor as yourself, y amar a tu prójimo como a ti mismo, he's quoting Leviticus. Él está citando Levítico. This comes from the Old Testament. Esto viene del Antiguo Testamento. It's Leviticus that tells us we need to love our neighbor as Es ourselves. Levítico que nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. And all of the laws are showing ways that people could do that. Y toda la ley está mostrando maneras que la gente, el pueblo puede hacer esto. What does it mean to love your neighbor? ¿Qué significa amar a tu prójimo? We could look at many examples in the law Podemos ver muchos ejemplos en la ley and think about how does this express love. y pensar cómo esto expresa el amor. So here's one example. Así que he aquí un ejemplo. In Deuteronomy chapter 22, En Deuteronomio capítulo 22, verse 8, I think. verso 8 creo. Let's see if it's right. Yes. When you build a new house, Cuando edifiques una casa nueva, make a parapet around your roof, haz pretil a tu tejado, so that you may not bring the guilt of bloodshed on your house para que no traigas la culpa de derramamiento de sangre sobre tu casa, if someone falls from your roof. si alguien cayere del techo. This is a way to love your neighbor. Esta es una manera de amar a tu vecino, a tu So- prójimo. In the United States, we do not have flat roofs. En Estados Unidos no tenemos techos planos. Our roofs are like this, Nuestros techos son así and we don't go up on the roof. y no nos subimos al techo. But I think here in Mexico, many of you have a flat roof. Pero creo que aquí en México muchos de ustedes tienen un techo plano. And maybe in a cool evening, you want to go up to the roof. Y quizá en una noche fresca quieres salir y subirte al techo. Or maybe you could dry your laundry up on the roof. O a lo mejor puedes secar tu ropa en el techo. I don't know. Different cultures have different things they do up there. No sé, diferentes culturas tienen cosas diferentes que hacer allá arriba. In ancient Israel, maybe they would prepare their food En Israel antiguo quizá preparaban su comida allá. or like set out grapes to become raisins. O ponían las uvas para que hicieran pasas. So they did a lot of living on top of their Así house. que hacían vivían mucho arriba de sus casas.
So when God says to build a fence around the edge, Así que cuando Dios dice que construyan una orilla en el techo, en la orilla, he's making sure that people are looking out for the well-being of their neighbor. está asegurándose que las personas estén buscando el bienestar de su prójimo. And neighbor includes every member of your family. Y también prójimo incluye a cada miembro de tu familia. So if your children go up on the roof, they can't fall off. Así que si tus niños se suben no pueden caerse. And if your neighbor comes to visit you, they don't accidentally step off and backwards and die. Y si tu vecino viene y te visita, no van a caerse accidentalmente hacia atrás y morirse. If you are the Si builder, tú eres el constructor, then it's your responsibility to look out for safety. entonces es tu responsabilidad buscar que haya seguridad. So I notice here you have a balcony, Así que me fijé que aquí tienen un balcón, but there's no railing yet. pero no hay todavía cerco. That's very Es dangerous. muy peligroso. We're going to take care of this, Vamos a, right? vamos a encargarnos de eso, ¿verdad? Nobody can go up there. Nadie puede subir Yeah, allá arriba, ¿verdad? right. I was Sí. nervous the first I Estaba saw nerviosa these cuando vi al chairs. principio las sillas, wow. So Deuteronomy would say it's the responsibility of the church leaders to make sure there's a railing. Así que Deuteronomio diría que es la responsabilidad de los líderes de la iglesia poner un cerco ahí. And that's part of loving your neighbor. Y eso es parte de amar a tu prójimo. In Canada, En Canadá it's important to shovel the snow off of your sidewalks. es importante quitar la nieve de tu banqueta. You don't have to do that here. No tienes que hacer eso aquí, ¿verdad? But in Canada, if you don't shovel your sidewalk, then it becomes icy. Pero en Canadá, si no quitas la nieve, se hace hielo. And if your neighbor goes out for a walk, they might slip and fall. Y si tu vecino sale caminando, puede resbalarse y caer. So the Old Testament law doesn't say to shovel your sidewalks, Así que la ley del Antiguo Testamento no dice que palees la nieve, but it does banqueta, say to put a fence around your roof. pero dice que pongas un cerco en tu techo. It's the same idea. Es la misma idea. So this law is not meant to limit us to doing one thing. Esta ley no se supone que nos limita a hacer una cosa, It helps us to reflect on practical, specific ways we can love our neighbor. nos ayuda a reflexionar en maneras prácticas que podemos ayudar a nuestro vecino, a nuestro prójimo. So maybe you can think of other ways to love your neighbor Así que quizá podías pensar en otras maneras de amar a tu prójimo. and ways that you can even work together to ensure better safety. Y maneras en las que podías trabajar incluso juntos para asegurar la seguridad. We went for a long walk this morning with Jack and Lucy. Esta mañana salimos a una caminata larga con Jack y Lucy. The sidewalks are very uneven. Las banquetas son muy no tan planitas. You have to watch your feet always Y en el que siempre está volteando a ver los pies to make sure you don't fall. para asegurarte que no caes. So maybe that's one way that you could begin to work together to make sure, is anyone going to trip and fall on our church property? Así que esa es una manera en la que quizá puedas empezar a trabajar. Alguien puede caminar y tropezarse en nuestra propiedad aquí de la iglesia. Or in front of our house, if there's a hole in the sidewalk, we should fill it. O enfrente de nuestra casa, si hay un hoyo en la banqueta, hay que llenarlo. Very practical. Muy práctico. The law is not just ideas up here. La ley no solamente son ideas aquí. It's meant to affect our actual Se behavior. supone que debe afectar nuestro comportamiento real. So it's unfortunate that so many Christians think, oh, we don't have to worry about the law anymore. Así que es muy desafortunado que muchos cristianos piensen, ya no tengo que preocuparme por la ley más. Because the law is full of very practical ways that we can love one another. Porque la ley está llena de maneras prácticas que podemos amarnos los unos a los otros. So maybe there is a law that you've read in the Old Testament Así que quizá hay una ley que has leído en el Antiguo Testamento that you do not like, que no te gusta or you think it sounds bad, o crees que suena mal and you want me to talk about that law. y quieres que hable acerca de esa ley. You can use the QR code Puedes usar el código QR to say, Carmen, please talk about this one. para decirme, Carmen, por favor, habla de esta. And I'm happy to try to answer those Y voy a questions. estar feliz de tratar de responder esas preguntas. Because some of the Old Testament laws Porque algunas de las leyes del Antiguo Testamento seem at first like they're not good for women, parece que son no buenas para mujeres, or they're not good for o foreigners, que no son buenas para los extranjeros, or they seem problematic in some way. o parecen problemáticas de alguna manera. But the more time that I've spent with the laws, Pero mientras he pasado más tiempo con las leyes, the more convinced I am that if we read them in their context, el más convencido estoy que si las leemos en su contexto, they demonstrate the grace of God demuestran la gracia de Dios and the wisdom of God. y la sabiduría de Dios. Remember, we need our four-legged stool, Recuerden que necesitamos nuestra silla de 4 patas. right? We need to read each law Necesitamos in its leer cada historical ley context. en su contexto histórico. So that's one leg of the stool. Así que esa es una pata del What are the other silla. legs? ¿Cuáles son las otras patas? The literary El context, contexto literario,
The theological el context. contexto teológico And, y yes, reading in community. leerla en comunidad. So don't read a law by itself No leas una ley solita and say, oh, that's it, y dices, I'm done. ya acabé, I'm not going to be a Christian anymore. ya no voy a ser cristiano. I don't want to serve a God who No says quiero stuff like servir this. a un Dios que dice cosas como estas. First, explore the historical context. Primero explora el contenido histórico. Look at the literary Ve el context. contexto literario. Consider where is this in the story of God's self-revelation, Considera dónde está esto en la historia de la revelación que Dios hace de sí mismo. and read with other people Y lee con otras personas. because you can help each other see what maybe you've been missing. Porque puedes ayudar a otros a ver lo que quizás te has estado perdiendo. Okay? Muy bien. Here are some key ideas from the laws at Sinai. Aquí hay unas ideas claves del monte Sinaí. So we've already said this, the law is not Israel's means of salvation. Así que ya vimos que la ley no es el medio de salvación de Israel. It's in the wrong order for that. Está en el orden equivocado para hacer eso. If it was the way they got saved, Si es la manera que se salvaron, then Moses should have announced it in Egypt. entonces Moisés debió anunciarla en Egipto. They're already rescued when Ya God son- gives them the law. Ya fueron rescatados cuando les dieron la ley. The law is a gift given to people who've already been saved. La ley es un regalo dado a un pueblo que ya ha sido salvo. And maybe it feels Y strange quizás se sienta raro to call the law a gift. de llamarle a la ley un regalo. Again, Christians often use very negative words to talk about the law. Una vez más, los cristianos usan palabras muy negativas para hablar de la ley. Sometimes people will say, A veces la gente dice, oh, the law is only to show us we're miserable failures. oh, la ley es nomás para mostrarnos que somos unas fallas horribles. It just has a negative purpose. Tiene un propósito negativo. It's only supposed to show us we need a savior. Solamente se supone que debe mostrarnos que necesitamos un salvador. I don't think so. No lo creo. Because if you read the longest chapter in the whole Bible, Porque si lees el capítulo más largo en toda la Biblia, Psalm 119, Salmo 119, it's full of praise for the law. está lleno de alabanza para la ley. It doesn't apologize for God's commands. No se disculpa por los comandos o las órdenes, mandatos de Dios. It celebrates them, Los celebra, using every conceivable way of talking about how good it is. usando cada manera concebible de hablar de qué tan buena es. There are about 8 synonyms for the word law, Hay más o menos 8 sinónimos para la palabra ley. and every stanza of the psalm uses all 8. Y cada estanza del Salmo utiliza los 8. The whole psalm is built as an alphabetic acrostic. Todo el Salmo está escrito como un acróstico alfabético. So it goes from A to Z. Así que va de la A a la Z. Oh, it goes from A to Z. Más bien de la A a la Sorry, Canadians. Discúlpenme, canadienses. Goes from A to Z Va de la A a la Z. with every paragraph or every stanza is the next letter of the Hebrew alphabet. Con cada párrafo o cada estanza es la próxima letra del alfabeto hebreo. And in each stanza, every line starts with that letter. Y en cada estanza o párrafo empieza con esa letra. So it's like A, B, 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 B. Que es A, B, 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 B. All the way through. It's a way of like heaping up words. Es una manera como de amontonar palabras. You can't be any more effusive No than puede this ser más about God's law. efusivo que esto en cuanto a la ley se refiere. And so if this is how the ancient Israelites were able to celebrate God's law, Así que si esto es como los israelitas antiguos podían celebrar la ley de Dios, it's a shame that we think it's a bad thing. es una lástima que pensemos que es algo malo. Maybe we should read it more carefully so we can celebrate it too. Quizá debemos leerla más cuidadosamente para poder también celebrarla nosotros. So we'll look at a few examples this morning. Así que vamos a ver unos pocos de ejemplos esta mañana. But in order to think more clearly about the purpose of the law, Pero para poder pensar más claramente acerca de la ley de Dios, I want to think first about the overall structure of the book of Exodus. quiero pensar en toda la estructura general del libro de Éxodo. So the big question maybe that we're answering is, what is our mission? Así que la gran pregunta que quizás estemos respondiendo es ¿cuál es nuestra misión? The people of God received their mission in the book of Exodus. El pueblo de Dios recibió su misión en el libro de Éxodo And maybe it can help us discover our mission. y quizá puede ayudarnos a descubrir nuestra misión. So to answer that question, we start with the mission of Moses. Así que para resolver esa pregunta, empezamos con la misión de Moisés. And I'm going to spend a little bit of extra time on this part of the Y story voy a pasar un poquito de tiempo en esta parte de la historia, because it's such a powerful story. porque es una historia tan poderosa.
So in Exodus chapter 2, En Éxodo capítulo 2, Moses is born. Moisés nace, He's adopted by the daughter of Pharaoh es adoptado por la hija de Faraón, because at the time he's born, all of the Hebrew boys are supposed to be thrown into the river. porque cuando nace se supone que todos los niños hebreos son tirados al río. But Moses' mother puts him into the river in a basket Pero instead. la mamá de Moisés lo echa poner en una canasta en vez de tirarlo. We talked on Wednesday night with the ladies Hablamos el miércoles por la noche con las damas, about how the word for basket is actually the word ark. como la palabra para canasta es la palabra arca. So it's the same as the word for Noah's ark. Así in que la misma Genesis. palabra del arca de Noé en Génesis. These are the only two places where that word is used in the Bible. Estos son los únicos dos lugares donde se usa esa palabra en la Biblia. So just as God saved Noah through the flood, Así como Dios salvó a Noé a través del diluvio, now Moses' mother is saving him through this time of trial. ahora está la mamá de Moisés salvándolo a través de esta prueba del tiempo. So he grows up in the palace Así que él crece en el palacio with an Egyptian mother. con una madre egipcia. And we're told in chapter 2, verse 11, that one day, Y vemos en el capítulo 2, verso 11, que un día, after Moses had grown up, después de que ya había crecido, he went out to where his own people were fue a donde estaba su propio pueblo and watched them at their hard labor. y los vio en sus cargas difíciles. Now, we can't tell from this if Moses knows they are his people. No podemos saber de aquí si Moisés sabe que es su pueblo. The narrator knows. El narrador lo sabe, Does Moses know he's a Hebrew? pero ¿sabe Moisés que es un hebreo? Since about 3 years old, he's been living in an Egyptian household. Pues desde que tenía más o menos 3 años está viviendo en una casa egipcia. He probably wears Egyptian clothes Probablemente trae ropa egipcia and speaks Egyptian. y habla egipcio. Maybe he even walks like an Egyptian. Quizá hasta camina como egipcio. Okay? Muy bien. So all the Canadians got my joke. Todos los canadienses entendieron mi broma. There's a silly song about walking like an Hay una Egyptian. canción muy tonta que habla de caminar como egipcio. So he goes out and he sees his people hard at work. Así que sale y ve cómo está su pueblo, cómo están trabajando. And he sees an Egyptian striking a Hebrew. Y ve a un egipcio golpeando a un hebreo. We're not supposed to strike each other, are we? No se supone que debemos golpearnos el uno al otro, ¿verdad? Well, this is what the Egyptian is doing. Esto es lo que está haciendo ese egipcio. And Moses looks this way and that, Y Moisés voltea para un lado y para el otro. and he sees no one. Y no ve a nadie. And so he kills the Egyptian. Y mata al egipcio. Actually, in Hebrew, it says he strikes him. Y, de hecho, en hebreo dice que lo golpea. So the Egyptian was striking, and Moses struck him back. Así que el egipcio estaba golpeando y Moisés lo golpea de vuelta. And then he seems maybe surprised that the man dies Y a lo mejor si se ve sorprendido quizá que el hombre muere because he hides him in the sand. porque lo esconde en la arena. Think with me for a moment. Piensa conmigo un momento. What's going to happen at the end of his shift ¿Qué va a pasar al final de su turno de trabajo? when the Egyptian overseer doesn't go clock in at the end of the day or clock out? Cuando ese supervisor egipcio no vaya y ponga el checador al final del día, His time card is empty. He's missing. su tarjeta del checador está vacía o no la llena. Who's going to get blamed for his death? ¿Quién va a ser culpado por su muerte? Seems like probably the Hebrews. Probablemente va a ser los hebreos. So the next day, Moses goes back out to see his people, Así que el otro día Moisés sale de vuelta a ver su pueblo and he sees 2 Hebrews fighting. y ve a 2 hebreos peleando. And he asks the one who's in the wrong, "Why are you striking your fellow Hebrew?" Y le dice al que estaba equivocado, ¿por qué estás golpeando a tu compañero hebreo? You can see his frustration. Puede ver su frustración. He thought he was saving them from oppression, Él pensó que los estaba salvando de la opresión, but they're oppressing each other. pero se están oprimiendo uno al otro. This should not be. Esto no debía ser. And the man says, "Who made you ruler and judge over us?" Y y le contestó, ¿y quién te hizo el gobernante y juez de nosotros? Which tells us 2 things. Lo que nos dice 2 cosas. Number 1, he has no idea what God is about to do Número 1, que no tiene idea de lo que Dios está a punto de hacer, because God precisely makes Moses ruler and judge over them. porque precisamente Dios hace príncipe y gobernante de ellos. But that hasn't happened Pues, yet. pero todavía no sucede esto. It also tells us that the Hebrews do not appreciate what Moses did the day before. También nos dice que los hebreos no apreciaron lo que Moisés había hecho un día antes. It probably caused them more trouble. Probablemente les causó más problemas. Maybe they bore the blame for it. A lo mejor ellos llevaron la culpa de él. So Moses was afraid Así que Moisés tuvo miedo and realized what I've done must have become known. y pensó, ay, lo que hice debe haberse descubierto.
And then Pharaoh hears about it Y Faraón escucha de ella and tries to kill Moses. y trata de matar a Moisés. And so he flees from Pharaoh Así que huye de Faraón and he goes to live in Midian, far away. y se va a vivir a Midian, muy lejos. It's all the way across the Sinai Peninsula. Entonces, todo al otro lado de la península del Sinaí. It would be a long journey. Era un viaje largo. And Moses, as we know, gets married and settles down in Midian. Y Moisés, como sabemos, se casa y se asienta en Midian And he begins work as a shepherd y empieza a trabajar como pastor for his father-in-law. para su suegro. So we'll pick up the story in chapter 3. Así que vamos a seguir con la historia en capítulo 3. Moses is tending the sheep Moisés está apacentando el rebaño and he comes near a mountain. y llega cerca de una montaña. And at the mountain, he sees a bush that's burning, but not burning up. Y en la montaña ve un árbol que está quemándose, pero no consumiéndose. And out of the bush, he hears a voice say, Moses, Moses. Que sale del arbusto y es una voz que le dice, Moisés, Moisés. And Moses says, Here I am. Y Moisés dice, heme aquí. And God says, Don't come any closer. Y el arbusto le dice, no te acerques más. Take off your sandals, Quítate tus sandalias, for the place where you're standing is holy porque el ground. lugar donde estás parado es santo. And then something very powerful happens. Y luego sucede algo muy poderoso. God introduces himself. Dios se presenta a sí mismo. He says, I am the God of your father. Le dice, yo soy el Dios de tu padre. Usually, when God introduces himself, he says, I am the God of your fathers. Normalmente cuando el Dios se presenta a sí mismo, dice, soy el Dios de tus padres. It's plural. Es plural. This time it's singular, Esta vez es singular. which is Lo interesting cual es interesante. because Moses has many fathers. Porque Moisés tiene muchos padres. He has a Hebrew father. Tiene un padre hebreo. Presumably, he has an Egyptian father. Presumiblemente tiene uno egipcio. And now he has a Midianite father-in-law. Y ahora tiene un padre de Midian. And the Egyptians worship many gods. Y los egipcios adoran muchos dioses. And the Hebrews worship Yahweh. Y los egipcios adoran a Yahweh. And the Midianites worship other gods. Y los de Midian adoran otros dioses. So when he hears the voice from the bush, who's speaking? Así que cuando le escucha la voz del arbusto, ¿quién habla? Which God is it? ¿Cuál Dios es? But the voice says, I am the God of your father. Pero la voz le dice, soy el Dios de tu padre. And the Moses who feels like he doesn't belong anywhere Y Moisés, que no siente que pertenezca a ningún lugar, suddenly perks up. de repente como que se pone atento. Now, how do I know he doesn't belong anywhere? Ahora, ¿cómo sabemos que no pertenece a ningún lugar? At the end of chapter 2, after Moses is married, Al final del capítulo 2, después de que Moisés se casa, in verse 22, Zipporah gave birth to a son, en el verso 22, Séfora da a luz a un niño and Moses named him Gershom, y Moisés le llama Gershom, saying, I have become a foreigner in a foreign land. diciendo, soy un extranjero en una tierra extraña. The name means foreigner there, El nombre significa extranjero ahí, Gershom. Gershom. So Moses, we can see he's feeling like he doesn't belong. Así que vemos que Moisés siente como que él no pertenece ahí. When he rescues the daughters of Reuel at the well, Cuando rescata a las hijas de Jeruel en el pozo, they tell their father, an Egyptian rescued us. le dicen a su papá, un egipcio nos rescató. They think he's an Egyptian, Piensan que es egipcio. and he didn't tell them otherwise. Y él nos les dijo que no fuera. But we know that when he was in Egypt, the Egyptians rejected him, Pero sabemos que cuando él estaba en Egipto, los egipcios le rechazaban. and the Hebrews rejected Y him los as well. hebreos también le rechazaban. And so now and then in Midian, he says, I'm a foreigner in a foreign land. Y en Midian él dice, soy un extranjero en una tierra extraña. So Moses doesn't belong anywhere. Así que Moisés no pertenece a ningún lugar. But when he encounters God, God says, I'm the God of your father. Pero cuando se encuentra con Dios, le dice, yo soy el Dios de tu padre. And then he clarifies, Y luego lo aclara. the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of El Jacob. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. And in this one moment, Y en este momento, Moses discovers who is speaking, Moisés descubre quién está hablando and he also discovers his own y identity. también descubre su propia identidad. He finds out where he belongs. Él descubre a dónde pertenece. God says, You are a Hebrew. Dios le dice, tú eres un hebreo, You are a member of the covenant people. tú eres un miembro del pueblo del pacto. So they might have rejected you, Hasta que quizá te hayan rechazado, but this is who you really are. pero esto es quien tú verdaderamente eres. This is a powerful moment. Este es un momento poderoso. And I think this is true actually for all of us. Y yo creo que esto es cierto, de hecho, para todos nosotros. There is no way we can know who we are No hay manera de que podamos saber quién somos truly verdaderamente
outside of knowing the God who made us. fuera de conocer al Dios que nos creó. Because God is the one who gives us our identity. Porque Dios es el que nos da la identidad. It's not something we create for No ourselves. es algo que creamos nosotros para nosotros mismos. In our world today, there's a lot of pressure to come up with your own identity, En nuestro mundo hoy hay mucha presión para que tú tengas tu propia o descubras tu propia identidad. to tell the world, here's who I am, here's how I identify. Para que le digas al mundo, este soy quien yo soy, aquí es como me identifico. But this story models for us a different way. Pero esta historia nos modela una manera diferente. It shows us that we can find our true identity in knowing the one who made us. Nos muestra que podemos conocer nuestra verdadera identidad en conocer a aquel que nos creó. And then God goes on. Y luego Dios sigue adelante. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Y le dice, de hecho he visto la miseria de mi pueblo en Egipto. I have heard them crying out because of their slave drivers. Los he escuchado clamar por los que manejan los esclavos, que los oprimen. And I am concerned about their suffering. Yo estoy preocupado por su sufrimiento. Just pause for a moment. Hagan una pausa un momentito. If you're Moses, this is very good news. Si tú eres Moisés, estas son muy buenas noticias. Because Moses was also concerned about the suffering of the Hebrews. Porque Moisés también estaba preocupado por su sufrimiento. He tried to stop it, Él trató de detenerlo, but it was very ineffective. pero fue muy poco efectivo. And now God says he's concerned. Ahora, Dios dice que Él también está preocupado. So great. I hope God fixes the problem. Dice, perfecto, ojalá que Dios resuelva este problema. God says, I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians Dios le dice, he venido a rescatarle de la mano de los and egipcios to bring them up out of that land into a good and spacious land. y a sacarlos de esa tierra a una tierra buena y ancha. And maybe Moses is like, wow, this is good. Y quizá Moisés dice, esto es bueno. And then God continues. Y luego Dios continúa. So now go, I'm sending you. Ahora ve, te estoy enviando a ti. Go to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Ve con el faraón para sacar a mi pueblo, los israelitas de Egipto. And Moses is like, what? Y Moisés dice como que, ¿qué? This is not what I thought Esto was no es lo about que to yo happen. pensé que iba a pasar. He says, who dice, am I that I should go to Egypt? ¿Quién soy yo para que vaya a Egipto? He's looking at himself. Él se está viendo a sí mismo. He feels inadequate. Él se siente inadecuado. And I love the way that God responds to Moses. Y me encanta la manera que Dios le responde a Moisés. God could have listed all of Moses' qualifications. Dios pudo haber hecho una lista de todas las cualidades de He Moisés. could have said, well, Moses, you're a Hebrew Le pudo haber dicho, pues Moisés, tú eres un hebreo and you speak Egyptian y hablas egipcio and you know how things work in the y palace sabes cómo funcionan las cosas en el palacio and you've been living in the wilderness all these y has years. estado viviendo en el desierto todos estos años. You know where to find food and water. Sabes dónde encontrar comida y agua. You're the perfect Tú person. eres la persona perfecta. But that is not what God Pero says. no es eso lo que Dios le dice. When Moses says, who am I that I should go to Pharaoh? Cuando Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? God's response is, I will be with you. La respuesta es, yo voy a estar contigo. That's all Moses needs. Eso es todo lo que Moisés necesita. Only the presence of God. Solamente la presencia de Dios. When God calls Moses to go, Cuando Dios le llama a Moisés para que vaya, he promises to go with Él le Moses. promete ir con Moisés. It doesn't matter what Moses' resume No importa cuál includes. sea el currículum de Moisés, Doesn't matter what his talents no are. importa cuáles sean sus talentos, It doesn't matter if he feels courageous. no importa si él se siente con ánimo, valentía, All he has to do is trust. todo lo que tiene que hacer es confiar. Moses is not yet convinced. Moisés todavía no está convencido And he begins to offer more objections. y empieza a dar más objeciones. There's 5 or 6 in Hay all. como 5 o 6 más o menos. First he says, suppose I go to the Israelites Dice, supongo que yo voy con los israelitas. and I say to them, the God of your fathers has sent me to you. Y él les dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado. And they ask, oh yeah, what's his name? Y luego me dicen, ¿sí? ¿Cómo se llama? What should I tell them? ¿Qué les contesto? It's very awkward. Es medio raro. Maybe because Moses grew up with the Egyptians, he doesn't know God's name. Quizá porque Moisés creció con los egipcios, no conoce el nombre de Dios. Maybe nobody knew it yet. Quizá nadie lo conocía todavía. I don't think that's the most likely solution. No creo que esa sea la solución más correcta. Because we see the name Yahweh throughout the book of Genesis. Porque vemos el nombre de Yahweh por todo el libro de Génesis. And because if the people ask him, oh yeah, what's his name? Y porque si la gente le pregunta, sí, ¿cuál es su nombre? And Moses says Y Yahweh, Moisés les dice Yahweh. and they've never heard this Y si before, nunca han oído este nombre antes, how does that help to confirm that he's
telling the truth. ¿Cómo les ayuda esto a confirmar que les está diciendo la verdad? He could be just making it up. A lo mejor está inventando. So I think the people of Israel already knew God's Así que name. yo pienso que el pueblo de Israel ya conocía el nombre de Dios. Moses wants to make sure who is Moisés this quiere voice. asegurarse de cuál es esta voz. And so God gives him an answer, Así que Dios le da una respuesta, but he does so slowly. pero lo hace tan lentamente. He says, I am who I am. Él le dice, yo soy el que soy. You could also translate this, I will be whoever I will be, También lo puedes traducirlo como seré el que seré. which is a way of saying, Lo que es una manera de decir, you can't put me in a box. no puedes ponerme en una caja. You can't fully understand me. No puedes entenderme totalmente. You're just going to have to watch and see who I am. Nomás va a tener que poner atención y ver quién soy. Then he says, say to the Israelites, I am has sent me to you. Dile, y le contestó, dile a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Which is a strange sentence. Lo cual es una oración medio rara. Grammatically, it's weird. Gramaticalmente está rara. I am has sent me. Yo soy, me ha enviado. It's weird. Es rara. But that's not the full answer yet. Pero no es toda la respuesta total todavía. Then God says, say to the Israelites, Yahweh, the God of your fathers, has sent me to you. Y luego le dijo Dios también, Yahweh, el Dios de tus padres, me ha enviado a ustedes. So this conversation is a way of slowing down, Así que esta conversación es una manera de hacer que las cosas vayan más lento. as if God is saying, wait for it, Así como si yo le dijera, espéralo, wait for it, espera tu pito, Yahweh. Yahweh. That's what I want you to call me. Así quiero que me llames. Now, in English and I think in Spanish, we're not accustomed to calling God by his name. En español y tampoco en inglés creo que no estamos acostumbrados a llamarle a Dios por su nombre. There's a long history about why. Hay una larga historia de por qué no. People are trying to give honor to God's name by not saying it. La gente está tratando de darle honra al nombre de Dios al no decirlo. But God says right here, this is my name forever. Pero Dios dijo aquí, este es mi nombre para siempre. The name you shall call me from generation to generation. El nombre por el cual me llamarás de generación en generación. And I don't think it's expired yet. Y no creo que se haya expirado o acabado todavía. So when I'm reading scripture, Así que cuando estoy leyendo la escritura, maybe you've noticed, quizás se hayan dado cuenta, every time I come to the word Lord, cada vez que llego a la palabra Señor, when it's in all capital letters, cuando está en todas letras mayúsculas, that's a representation of the divine name Yahweh. esa es una representación del nombre divino Yahweh. So I like to say Yahweh when I come to it Así que a mí me gusta decir Yahweh cuando llego allí, because God said to use it. porque Dios dijo que lo usáramos. Moses is still not convinced. Moisés sigue sin estar convencido todavía. He has God's presence, Tiene la presencia de Dios, he has God's name, tiene el nombre de Dios, but he's not ready to go. pero no está listo para ir. Moses says in chapter 4, verse 1, Moisés dice en el capítulo 4, verso 1, what if they don't believe me? ¿y qué tal si no me creen? And God says, what is that in your hand? Y Dios le dice, ¿qué es eso que traes en la mano? Moses is holding a staff. Moisés trae una vara. Every shepherd would have a staff. Todo pastor trae una vara. It's a normal part of his work. Es una parte normal de su trabajo. And this is all Moses needs to do the work God gave him to do. Y esto es todo lo que Moisés necesita para hacer la obra que Dios le dio a hacer. Moses doesn't need some special magic wand. Moisés no necesita una varita mágica especial. God has already given him everything he needs Dios ya le ha dado todo lo que él necesita to do God's will. para hacer la voluntad de Dios. So, of course, God says to throw it on the ground. Por supuesto, Dios dice que la tire en And el suelo. as we talked about last night, it becomes a snake. Como dijimos la vez pasada, se convierte en una serpiente. And when he actually does this with Pharaoh, the snake swallows the staffs that turn into snakes of Pharaoh. Y cuando Moisés hace esto delante de Faraón, la serpiente se traga las otras varas de Faraón que se hicieron serpientes. So Pharaoh's magicians can mimic the power of God, Así que los magos de Faraón pueden hacer copiar los poderes de Dios, but God's power is greater pero el poder de Dios es mayor. because God's snake swallows the snake of Porque Pharaoh. la serpiente de Dios se come a la serpiente de Faraón. And as we talked about yesterday, that symbolizes God usurping Pharaoh's royal authority. Y como hablamos ayer, esto es Dios usurpando la autoridad real de Faraón. Moses still is not convinced. Moisés todavía no está convencido. He has the presence of God, the name of God, La and now a presencia de sign, Dios, el nombre de Dios y ahora una señal, but he does not feel qualified. pero no se siente calificado. In chapter 4, verse 10, Capítulo 4, verso 10. Moses says, pardon your servant, Lord, I have never been eloquent.
Él le dice, Moisés, perdona a tu siervo, nunca he sido elocuente, neither in the past nor since you've spoken to your servant. ni en el pasado, ni desde que tú hablaste a tu siervo. I am slow of speech and tongue. Soy torpe de habla y de lengua. In Hebrew, it says his tongue is heavy. En hebreo dice que su lengua es pesada. My tongue is heavy. Mi lengua es pesada. I don't know if you've ever had a dream No sé where si you has could tenido not un speak. sueño donde no puedes hablar. Maybe your mouth is full of rocks. Quizá tu boca está llena de piedras. Or a dream where you're trying to fly and your feet are dragging on the ground. Un sueño donde quieres volar y tus pies están arrastrando en Anybody el suelo. else ¿Alguien have no that dream? ha tenido ese sueño? Okay. I used to be able to fly in my dreams when I was a child, and then I couldn't anymore. It was Cuando- always, my feet were always dragging on the ground. Cuando era niña podía volar bien suave en mis sueños, pero ahora que ya crecí, mis pies ya no me dejan, se arrastran en el suelo. This is like Moses. His mouth is heavy. Esto es como Moisés, su boca es pesada. And actually, if you look in ancient medical texts, Y si te das cuenta, de hecho, si buscas en los textos antiguos médicos, having a heavy tongue tener una lengua pesada is how they describe disability. es como describían una discapacidad. So the problem is not just that Moses is afraid to speak publicly. Así que el problema no es que solo Moisés tenga miedo de hablar públicamente. Some of you are very glad you don't have a microphone right now. Algunos de ustedes están muy contentos de que no tienen micrófono en la mano ahorita. It would make you very Los nervous. iba a poner muy nerviosos. That's not Moses' problem. Ese no era el problema de Moisés. He's actually disabled. Él está discapacitado realmente. He has a speech impediment. Tiene un problema de habla. And he thinks, why would God send me to go speak? Dice, ¿y para qué me va a enviar a Dios a hablar a mí? And then God's response is so Y interesting. luego la respuesta de Dios es tan interesante. Actually, this will relate to the conversation we had last night about disability. Esto de hecho va a conformarse con la plática que tuvimos anoche de la discapacidad. I used to assume that disabilities were all a result of the fall, Yo asumía que las discapacidades eran todo resultado de la caída, that it's because of sin that sometimes we have lack of ability. que es por el pecado que a veces tenemos una discapacidad, nos falta una habilidad. But listen to what God says. Pero escucha lo que les dice Dios. Yahweh said to him, Yahweh le dice a él, who gave human beings their mouths? ¿quién le dio la boca a los hombres? Who makes them deaf or mute? ¿Quién los hace sordos o mudos? Who gives them sight or makes them blind? ¿Quién los da vista o los hace ciegos? Is it not I, Yahweh? ¿No soy yo, Yahweh? Apparently, Aparentemente, God plans for us to have different abilities, Dios planea que nosotros tengamos diferentes capacidades, at least sometimes. al menos a veces. And God says to him, Y Dios le dice, in Hebrew it says, I will be with your mouth. en hebreo le dice, voy a estar con tu boca. So he had already said, I will be with you. Ya le dijo, voy a estar contigo. Moses says, but my mouth doesn't Y work. le dijo, pero mi boca no funciona. And God says, fine, I'll be with your mouth. Y Dios le dice, ok, voy a estar con tu boca. It's kind of funny in Hebrew. Es medio curioso, chistoso en hebreo. Moses responds saying, pardon your servant, Lord, please send someone else. Y Moisés le dice, perdóname, Señor Dios, envía a alguien más, por favor. And at this point, God gets angry. Y a este punto, el Dios ya se enoja. Please understand, God is not angry because Moses has a disability. Por favor, entiende que Dios no está enojado porque Moisés tenga una discapacidad. God is angry because Moses is refusing to trust God. Dios está enojado porque Moisés no quiere confiar en Dios. God says, what about your brother Aaron, the Levite? Y Dios le dice, ¿y qué tal tu hermano Aarón, el levita? I know he can speak well. Yo sé que él habla bien He is already on his way to meet you, y él ya viene a recibirte and he will be glad to see you. y va a estar contento de verte. In order for this to be true, Para que esto sea cierto, God already had to call Aaron before Moses complained. tuvo que hablar ya a Aarón, Dios a Aarón, antes de que Moisés se quejara, Because he's already on the way. porque ya viene en camino. God knows what Moses needs. Dios sabe lo que Moisés necesita. He knows about Moses' Él disability. conoce la discapacidad de Moisés And he's already provided all the help that Moses will y ya need. ha provisto toda la ayuda que Moisés necesitará. He's asking Moses to step out in faith and trust. Le está pidiendo a Moisés que dé un paso de fe y confíe. And Moses misses out on that by Y not Moisés trusting. se le escapa eso al no confiar. So this is the calling of Moses. Así que este es el llamado de Moisés. We never actually hear him say, okay, I'll go. No lo escuchamos nunca decir realmente, muy bien, voy a ir. But later in the chapter, he does. Pero después en el capítulo sí va. Actually, he says to his father-in-law, De hecho le dice a su suegro,
let me return to my own people in Egypt déjame regresar a mi propio pueblo en Egipto to see if any of them are alive, para ver si alguno está vivo, which is not actually what God told him to do. que realmente no es lo que le dijo Dios que hiciera. So maybe he's a bit shy about his calling. Así que a lo mejor le da un poquito de pena su llamado, Maybe he thinks it sounds silly quizá piensa que es tonto, to his father-in-law. que le va a sonar tonto a su suegro, I don't know. no But, sé. but this initiates the second part of the book of Pero Exodus. esto inicia la segunda parte del libro de Éxodo. So here's the sequence of events. Esta es la secuencia de los eventos. So we've seen that Moses was rescued from Pharaoh in Egypt. Vemos que Moisés es rescatado de Faraón en Egipto, Moses travels through the wilderness. Moisés viaja por el desierto, He encounters Yahweh at Sinai, se encuentra con Yahweh en el Sinaí and then he's commissioned for service. y luego se le da una comisión para el servicio. And that puts him back in Egypt. Y eso lo pone de vuelta en Egipto And then the second part of the story begins. y luego empieza la segunda parte de la historia. And just the same, Y igual, Israel is rescued from Pharaoh in Egypt. Israel es rescatado de Faraón en Egipto. We have the dramatic story of the plagues Tenemos la dramática historia And- de las plagas and the crossing through the sea. y cruzar a través del mar. Let me tell you that when Moses is a baby, Permítanme decirle que cuando Moisés era un bebé, he's put in an ark among the reeds. él es puesto en un arca junto a los juncos. And when the people cross the sea, Y cuando las personas cruzaron el mar, they're crossing the sea of reeds. están cruzando el mar de juncos. There's a match between the two Hay stories. un paralelo entre las dos historias. Then Israel travels through the wilderness. Entonces Israel viaja por el desierto, Then Israel encounters Yahweh at Sinai. Israel se encuentra con Yahvé en el Sinaí, And at this point, we've noticed the parallels. y en este punto ya nos podemos dar cuenta de los paralelos. And we think, oh, the next thing that happened to Moses is God commissioned him for service. Y lo próximo que Dios le hizo a Moisés, lo comisionó para el servicio. So this is what we're expecting next, Así que esto es lo que esperamos ahora, that Israel will be commissioned for service. que a Israel se le va a dar una comisión para servicio. And that's exactly what we find. Y es exactamente lo que encontramos. So it's exciting when we see the parallel between the rescue of Moses and the rescue of Israel. Es emocionante cuando vemos los paralelos en el rescate de Moisés y el rescate de Israel. We can see that God is at work, Podemos ver que Dios está obrando, bringing his people to a place where they will represent him among the nations. trayendo a su pueblo a un lugar donde ellos van a representarle como nación. So we're going to take a break now. Así que vamos a tomar un descanso ahorita. And when we come back, we'll explore the commissioning of the nation of Israel. Y cuando volvamos vamos a explorar a la comisión del pueblo de la nación de Israel. And eventually we'll talk about the command not to bear God's name in vain. Y eventualmente vamos a ver la orden, el mandato de no tomar el nombre de Dios en vano. All right, bien. let's have a break. Tomemos un descanso.